En el Ojalá lo hubiera sabido antes de hoy, hablaremos del poder de las premoniciones. Os damos la bienvenida, queridas amigas y amigos, y vamos a ver por qué las premoniciones han fascinado tanto a la humanidad a lo largo de los siglos, evocando por un lado asombro y por otro escepticismo. El fenómeno de las premoniciones, donde una persona parece tener una visión anticipante de un futuro evento, nos invita a reflexionar sobre el poder, por un lado, de la intuición y, por otro, del misterio o de la conexión con lo desconocido. Porque el poder de las premoniciones reside en su capacidad para desafiarnos a mirar más allá de la lógica y de la razón, conectándonos con nuestras emociones y nuestras experiencias. Muchos hemos experimentado más de una vez, y de dos y de tres, esa extrañísima sensación del déjà vu o el presentimiento que con el tiempo eso que hemos vivido se convierte en realidad. Algunos lo viven como advertencias, otros como guías que nos instan a prestar atención a las señales. En definitiva, escuchar nuestras premoniciones puede ser un acto de valentía, pues implica confiar en nuestra intuición aunque no siempre comprendamos su origen. De alguna manera, las premoniciones son la voz del instinto, un susurro de lo que quizás está por venir, y otros dirían que las premoniciones son la sabiduría del corazón. A veces es bueno escucharlas, además de razonar. Bienvenidos, queridos amigos y maestros. Francesc Miralles, ¿cómo estás? Pues muy feliz con este tema porque es algo que me ha interesado desde muy jovencito, cuando escuchaba la radio por las noches y habían programas, ¿no?, que incluían un poco el misterio y hablaban pues de sincronicidades, de serendipias, de sueños premonitorios, y es algo que siempre me ha intrigado y que además he conocido a muchas personas que han tenido este tipo de experiencias y personas en las que tengo una fe absoluta de su capacidad de raciocinio. Por lo tanto, lo que nos lleva a todo esto es al misterio y a darnos cuenta de que hay mucho más de lo que vemos y que la oficina secreta del inconsciente, que sería lo que maneja los sueños, lo que maneja estas corazonadas, como bien has dicho, es un aliado poderoso y que podemos escucharlo para tener información que puede ser vital en nuestra existencia. Y si queréis, voy a abrir con un ejemplo cercano que he tenido hace poco y podemos analizarlo desde aquí. En un reciente viaje a Japón con un grupo al que estaba guiando, había un joven editor de Barcelona que me explicó lo siguiente, y era una persona de cabeza muy, muy fría, la típica persona de comportamiento racional y muy analítico. Me dijo que él tenía una reunión al día siguiente, hace unos años, en su caja de ahorros para un tema de unos depósitos que él tenía allí. Le habían dado cita a una hora determinada con la persona de confianza que le atendía en la caja. Y esa noche se fue a dormir y se despertó en medio de una pesadilla, y en la pesadilla él se veía dentro de la caja de ahorros, ya a punto de llegar a la ventanilla, cuando alguien le ponía una pistola en la sien y de repente asaltaban la oficina bancaria y él era tomado como rehén. Cuando él se despertó, luego se fue a tomar una infusión, volvió a la cama y al día siguiente lo comunicó a varios amigos, a varias personas con las que charló. Fijaos qué sueño más extraño, pero el caso es que cuando entró en la caja de ahorros, estaba esperando su turno y sintió una sombra detrás. Y entonces dijo que él supo exactamente lo que iba a pasar y en efecto, una persona que llevaba una media en la cara le puso la pistola, robó todo lo que pudo de la caja del banco y luego se fue. Entonces él me decía, ¿tú crees, Francesc, que tuve este sueño premonitorio para prepararme de manera que yo ya hubiera vivido eso previamente y pudiera tener una templanza que impidiera hacer alguna tontería, algún movimiento precipitado que hubiera llevado los acontecimientos hacia un lugar peor? Entonces, esa es la pregunta que yo os dejo sobre la mesa, de qué opináis sobre estos fenómenos que tienen que ver con el tiempo, con la memoria, con la física cuántica incluso, y qué función pueden tener. Querido Bueno, Tony Bolinches, adelante, por favor. sí, estáis haciendo un planteamiento realmente estimulante. Si hacemos una lectura psicolingüística,
La palabra que más habéis utilizado ambos ha sido misterio. Y ese es el gran tema de las premoniciones. Se asocian a aspectos mágicos y se asocian también a facultades paranormales, porque no todo el mundo tiene premoniciones. La gran pregunta sería, ¿sabes cuál era el perfil de esta persona que le ocurrió esto que comentabas, Francés? Muy racional. Un hombre, además, estuve con él 15 días en un viaje, charlamos todas las noches y era la típica persona muy serena, que lo mide todo a través de los números, muy prudente, una persona muy prudente. Pero era imaginativo y muy inteligente. Sí, era muy inteligente, Vale, era una persona que ha escrito vale, libros vale. y que sí que es verdad que es una persona que tiene estas capacidades. Primera reflexión. Estamos en una sociedad racionalista y por tanto las facultades paranormales nos dan miedo. También ha salido la palabra temor. Por tanto, todo aquello que no tiene una causa conocida, en lugar de estimularnos a profundizar para conocerla, la rechazamos. En Barcelona se creó hace unos años una universidad de estudios parapsicológicos y tuvo que cerrar. O sea, vivimos de espaldas a lo paranormal. Sabemos que existe la telequinesia, sabemos que existe la transmisión del pensamiento, sabemos que hay capacidades que escapan a una explicación racional, pero todo eso nos da miedo. Y por eso las premoniciones, yo me pregunto si no serán una rebelión de nuestro potencial intuitivo, de nuestro potencial creativo, que escapa al control voluntario de nuestra mente que quiere controlarlo todo, que de todo quiere encontrar causa y efecto. En ese sentido, también me interesan las premoniciones, los casos de personas que he conocido con facultades paranormales. La mayoría de ellos han tenido premoniciones, evidentemente no tan gráficas como las que tú comentabas, Francés, pero una relativamente frecuente es la persona que sueña que verá a tal persona que hace tiempo que no ve y al día siguiente se encuentran por azar. Aquí entraría otra variable, la sincronía, la sincrocidad. O sea, si esas dos personas en ese momento pensaban la una en la otra, a lo mejor estaban pensando porque en ese momento uno sabe que está en una zona donde se puede encontrar la otra y al pensar que puede encontrar la otra, a la otra le llega el mensaje y es fácil que al día siguiente se encuentren. Pero las personas, por ejemplo, ¿eh? que sueñan que tal persona se va a morir. Y eso ya no es una premonición desde un punto de vista de la espiritualidad o de la paranormalidad, sino que esa persona se ha venido a despedir de ti precisamente porque se estaba muriendo. Pero como no tenemos unos criterios de diagnóstico diferencial, a todo le llamamos premoniciones. Aquello que no tiene explicación racional, que nos anuncia anticipadamente de algo que nos ocurre en nuestra realidad. Excelente. Queridos amigos, os quiero hacer una muy pequeña encuesta de respuesta breve y luego compartiré algo para que lo evaluéis. ¿Habéis tenido alguna vez un déjà vu en vuestra vida? Un déjà vu. Para mí el déjà vu y la premonición son distintos, por eso luego quiero exponerlo. ¿Habéis tenido algún déjà vu, Francés, Tony? ¿Sí? ¿No? Sí, lo que pasa que es un tipo de sentimiento que es tan vago y tan difícil de analizar que sí que es verdad que a veces entras en un lugar donde sabes que es la primera vez que estás, pero te parece familiar y sucede con personas.
cuando te presentan a alguien nuevo y tienes la sensación de que lo conoces de toda la vida, que no sé si es un déjà vu o sería ya otra cosa. Pero Vale, sí, Buena vale. pregunta. Yo Y- creo que o al menos no los he identificado como tales. En mi caso, lo que es más fácil es que tenga sueños lúcidos, sueños dentro del sueño que me aclaran dudas reales. Y a eso, ¿qué le podríamos llamar? Entraríamos en otra categoría de la actividad neurológica del inconsciente asociado a la inteligencia y a la intuición. Fijaros cómo cada tema abre la puerta a profundizaciones, a matizaciones, a variaciones, a diferenciaciones. Me parece muy interesante, Alex, que hayas matizado la diferencia entre la premonición y Y el es que déjà ahora quisiera explicarla y a la vez os quisiera invitar, amigas y amigos, sobre todo si nos seguís en el canal de YouTube, que dejéis vuestros comentarios, porque esta es la hipótesis que tengo. Yo he tenido muchos déjà vu a lo largo de la vida y muchas premoniciones, muchísimas. Algunos déjà vu han sido extremadamente largos, obscenamente largos, tanto que hasta me daba risa. Es decir, para mí un déjà vu es vivir algo que tienes la sensación, y sobre esto también se ha investigado, que ya has vivido, déjà vu, que ya ha sido visto. vu. Pero no hay carga emocional, no hay una gran carga emocional en el déjà vu. Y te puede pasar en un contexto de lo más banal. Vas a comprar un helado para tus hijos, estás paseando por una calle y de repente ves algo que tienes la certeza que lo has vivido y no solo eso, sino que intuyes anticipadamente y al detalle lo que va a pasar. Pero no hay carga emocional. La premonición sí que tiene carga emocional. Y ahora os diré una cosa. He observado que la premonición es incómoda. La fantasía es cómoda, pero la premonición es incómoda. Y digo que es una hipótesis y me encantará leer los comentarios de las amigas y amigos. Os explico. Yo las premoniciones que he tenido han tenido mucha más profundidad emocional y se daban o bien para resolver una situación no resuelta e incómoda, despedirte de alguien, decirle a alguien algo que le querías decir y no le habías dicho, advertir a alguien de algo, es decir, enfrentar algo incómodo o la sensación que tiene el contexto de la premonición es inquietante. Es como si el inconsciente generara una señal de aviso. Por eso me parece excelente el ejemplo que has puesto de tu amigo, que tiene la premonición de que entra un ladrón y con una pistola en la cabeza roba y él dice, precisamente por haber tenido esa premonición me mantuve en templanza y en serenidad y no se produjo nada, porque los déjà vu son neutros, pero muy al detalle, sin emoción, y las premoniciones son como un relato más vago, más con neblina, pero son incómodos, inquietantes, mientras que la fantasía, porque podrían decir, esto es una fantasía, la fantasía la podemos dirigir y puede ser muy agradable. Por lo tanto, yo quería preguntaros esto y aparte de abrir de nuevo el debate, trasladarlo para que nuestras amigas y amigos, como dejan muy amablemente muchos comentarios, nos digáis qué es para vosotros un déjà vu, algo visto, una premonición, qué premoniciones habéis tenido, porque nos pueden aportar mucho para otro programa. Francesc, Toni, sí. adelante. Si queréis aportar alguna idea más, vamos bien de tiempo. Creo que has hecho una buena diferenciación entre el déjà vu y la premonición, y hay situaciones, momentos en los que la premonición y la intuición están muy cerca. Yo en mi primer libro biográfico, Los lobos cambian el río, explico la siguiente situación que viví de estudiante cuando era repartidor de pizzas en moto. Yo trabajaba en el barrio de Las Corts, que era cerca de donde estaba donde está el Camp Nou, el campo del Barcelona, y había una tarde que estaba repartiendo las primeras pizzas. Era una hora en la que aún había mucha gente por la calle. No era un momento nocturno en el cual si ves a alguien te vas a inquietar. No, era antes de cenar. Y había mucha gente en todas partes y por algún motivo
entre toda esta gente que yo veía circulando con la motocicleta, que era un ciclomotor, me fijé en un chico muy correctamente vestido que llevaba una bolsa de plástico en la mano. Pero era un chico normal, con el pelo corto, llevaba una chaqueta y la bolsa de plástico, y algo inconsciente hizo que mi mirada se dirigiera hacia esa persona, y el mensaje que me daba esta intuición era: esta figura que está aquí es importante, tenla en cuenta. Entonces, aparqué la moto justo en esa esquina, caminé 2 o 3 números hacia abajo, llamé al domicilio donde iba a entregar la pizza, subí con ascensor, la entregué, y al entrar en el ascensor, una manera muy típica de atracar era esta: se metió ese mismo chico dentro del ascensor, cerró las puertas y estuvo subiendo y bajando hasta que yo le entregué todo el dinero que llevaba en mi bolsillo, y era esa misma persona. Entonces yo pensé: ¿por qué motivo mi mente me ha alertado, y yo no lo he hecho caso, de que he de fijarme en ese personaje? Porque, de hecho, si hubiera hecho caso a la intuición, quizás habría dado una vuelta, lo habría despistado y habría entregado la pizza 2 minutos más tarde y no me habrían atracado. Entonces, yo creo que a lo largo de nuestro día a día, la intuición, que son esos servicios secretos e inconsciente, nos avisan de cosas, pero muchas veces tampoco estamos receptivos a esas señales. Correcto. Es un ejemplo paradigmático. En ese caso tendríamos que hacer un matiz. Es que tu intuición en ese caso seguramente merece otro nombre, porque lo que tú captaste no es que tú te fijabas en él, sino que él se fijaba en ti. O sea, él te vio una presa, digamos, que consideró fácil, o simplemente consideró que precisamente por la condición de pizzero ibas a repartir una pizza. Además, íbamos de rojo, la moto y el chaleco era rojo. Por Era tanto, fácil de ver. eh, lo que tú captaste seguramente es que él se fijó en ti. Y ahí seguramente, más que intuición, fue el instinto de conservación al que no le hiciste suficiente caso. Es cierto que hay muchos alertas psicofísicos que, si tuviéramos más presente la información de la intuición y no solo la información de la racionalidad, a todos nos iría un poco mejor en nuestra vida. Un inciso, Es que maestro, antes de sí. pasar a la palabra a Alex. Mm. Todos nos hemos encontrado a veces con una persona impecable que te la presentan y dices: no me gusta esta persona, y no sabes el Exacto. por qué. Y luego entras con esa persona en un negocio, y la realidad te da la razón, pero no había ningún signo evidente para pensar de esa forma. Alex, por favor. Y es que probablemente la intuición es un lenguaje. Es innegable que la intuición existe y todos hemos conocido personas extremadamente intuitivas hasta el punto de que nos pueden contar anécdotas como la que tú has contado, Francesc, y muchas otras. Por lo tanto, para mí personalmente la cuestión no es si las premoniciones existen, que sin duda existen, Sí, es por qué no se nos ha enseñado a comprender ese lenguaje. Porque ese exacto. lenguaje en otras culturas y en otras tribus no solo se comprende, se enseña, se fomenta. Y estoy pensando pues en tantas historias que podemos leer todavía hoy de los nativos americanos o de determinadas Exacto. tribus del continente africano o de determinados contextos de personas que viven en la India con una capacidad de precognición. Incluso yo os manifiesto abiertamente que en paz descanse, conocí a una persona impresionante. Yo era muy escéptico respecto a la evidencia y hace muchos años una persona muy querida, hablándolo, yo lo ponía muy en duda y me dijo: tú tienes que ver a tal persona. Y como era muy amiga esta persona que me presentó a este señor vidente que era muy mayor, nos presentamos en su casa por sorpresa. No me conocía de nada, no sabía quién era, no tenía previo aviso por parte del amigo, de la amiga común, que era la señora que había cuidado a mis hijos, la que hacía de canguro cuando teníamos necesidad. Una persona muy querida por mí, Herminia, muy querida. Fuimos con Herminia y este señor que se llama Paco, um,
fue impresionante lo que me contó de mi pasado, del pasado de mis padres, anécdotas de mis abuelos, de mi presente y las advertencias que me hizo de futuro. Y no tengo ningún rubor en decirlo en un podcast, en un medio en abierto, porque es como si dijera, mira, me bebí un zumo de limón y esto es zumo de limón y me lo bebí. Entonces, me dejó tan impresionado que llegó un punto en el que empecé a apuntar compulsivamente todo lo que decía. Y lo tengo escrito. Y han pasado ya unos cuantos años y las cosas que dijo que pasarían, que no dependían de mí, aparecerá en tu vida tal contexto, tal otro contexto, tal otro contexto, que no, a priori yo no podía hacer nada. Es como cuando de repente en una curva te aparece una bicicleta y te dicen, verás un tándem, una bicicleta doble. Y dices, bueno, si no se ven tándems. Que me hizo pensar mucho en que precisamente se puede educar. Porque yo hablé con él al final y le dije, pero señor Paco, ¿cómo hace usted esto? Y él me dijo, yo hablo con mi guía. Hablo con una entidad que me traslada la información y para mí es tan normal como hablar contigo. Y este don se me dio ya desde la infancia. Entonces, cuidado, porque igual que ahora se están estudiando científicamente las experiencias cercanas a la muerte, está muy de moda ahora nuestro querido también amigo, el doctor Manel Sanz, que llena teatros dando conferencias y que va a sacar un libro dentro de muy poco. Bueno, quizás cuando escuchéis esto ya lo ha sacado. En cualquier caso, tenemos tanto miedo al misterio que lo negamos precisamente por miedo. Francesc, Tony, sobre eso, ¿alguna aportación más para ir cerrando? Pues asociar, o sea, todo lo desconocido nos da miedo, porque genera incertidumbre, genera indefensión. ¿Ya? Y cuanto más te cierras en lo racional para evitar las dudas, más te neurotizas. O sea, quizá el programa de la semana pasada, aunque tengas miedo, hazlo, deberíamos aplicarlo a aceptar que determinadas situaciones en las que tenemos intuiciones, percepciones, que no sabemos explicar racionalmente, en lugar de cerrar ese pensamiento, aceptarlo superadoramente. Y entonces quizá empezaríamos a desarrollar facultades inhibidas. Seríamos, además de animales racionales y razonables, seríamos personas intuitivas. Entonces, en lugar de limitarnos solo a creer lo que se puede demostrar y a ser escépticos ante todo lo demás, empezaríamos a relativizar la fuerza de la evidencia comprobable y le daríamos una oportunidad a la intuición posible que todos podemos desarrollar. Yo conozco una persona que detectaba a las personas que estaban cerca de ellas y que tenían que morir dentro de pocos días. Eso le dio tanto miedo que trabajó psicológicamente, no para profundizar en esa percepción anticipatoria de la muerte, sino para no tener esa percepción, porque esa percepción la desestabilizaba. Bueno, me permito hacer un paréntesis antes de darle la palabra a Francés para que sea él el que cierre. Yo precisamente fui a ver a este señor porque me pasaba una cosa curiosísima. Cuando veía a una mujer que estaba embarazada, pero de muy poco, incluso sin ella saberlo, le decía, estás embarazada y tienes ¿Ves? un niño o una niña. Y en 8 ocasiones que me ha pasado lo acerté. Entre ellas, el hijo de Francesc Miralles. Que luego lo voy a contar si quieres. Adelante, Sí, por favor, querido. ni yo ni mi mujer entonces sabíamos que estábamos esperando un hijo, no teníamos ni idea. Y de hecho, estábamos en el último piso de un bloque antiguo del barrio de Gracia. Había una pequeña actuación de piano, poesía, de algo que se hacía allí y Alex había llegado antes que mi pareja. Entonces él vio subir a mi pareja, que era una chica muy delgadita
y que realmente no se le notaba nada y no tenía la menor idea de ese hecho, ni yo tampoco. Y cuando Alex la vio, él le dijo, llevas un niño ahí dentro. Y ella se quedó como muy sorprendida y luego, haciendo la prueba del embarazo, se supo que en efecto llevaba como 3 o 4 días embarazada. Entonces, Alex tiene este poder entre muchos otros. Queridos amigos, investiguemos esos poderes que todos tenemos y que a veces por miedo no nos permitimos explorar, pero tampoco caigamos en el delirio, en la fantasía, en la paranoia o en la grandiosidad que nos alejen de la realidad, porque el veneno está en la dosis. Os mandamos un fuerte abrazo. Gracias, maestro Antoni Bolinches. Gracias, maestro Francesc Miralles. Se os quiere muchísimo. También a vosotras, queridas amigas y amigos. Ya somos una comunidad de muchas personas y lo que nos fascina a los tres que formamos parte de este programa y a nuestro querido Tony Ubach, que aunque no lo veis, es el que hace posible la grabación de este espacio y está detrás de la cámara. Desde aquí un abrazo muy fuerte a nuestro querido Tony. Nos impresiona la calidad de las interacciones, el cariño que nos trasladáis, el cómo respetáis los comentarios, da gusto. Así que un abrazo muy fuerte y seguimos. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias por estar ahí.